Hola chicos, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que se van a conectar. Vamos a ver la primera clase de Historia Universal. Esta clase de Historia Universal, vamos a ver, o sea, en el examen de, ya sea un prepa en un examen o licenciatura, les van a preguntar corrientes históricas, pero también les van a preguntar las edades de la historia. En esta clase nos vamos a concentrar cómo está dividida la historia universal y por qué está dividida así, y empezar a no tanto a memorizar, sino empezar a razonar los procesos históricos y por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y así ustedes también usar un método deductivo a la hora de encontrar, o sea, a la hora de leer la pregunta y encontrar la respuesta. Puede ser que muchas preguntas no las no las tengamos, o sea, no las mostremos tal cual durante el curso, pero si ustedes tienen un método de razonamiento, pues ya, relacionando procesos históricos, fechas, siglos, pues claro que sí, pueden llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, para estos tipos de exámenes, la historia universal está basada desde una visión occidental. ¿Quién es el mundo occidental? Pues vamos a ver que el mundo occidental es Europa. ¿Por qué? Porque ahí surge una clase social llamada la burguesía. Ahí hubo reyes absolutistas. Eh, también vemos que en Europa se están creando las Primera, Segunda Guerra Mundial, crean la economía del capitalismo, también una Rusia, una burla del socialismo, etcétera. Pero bueno, vamos a ver con el paso de las clases que yo quiero acabar Historia Universal en 5 clases. Entonces, vamos a apurarnos. ¿Para qué? Para que después aplique las evaluaciones y ya de ahí volvemos a retomar los temas de historia, que también va a ser el mismo procedimiento para las ciencias exactas. Ok, entonces empezamos. Esta historia universal, ¿cuándo se va a llamar prehistoria? La prehistoria está basada desde antes de la invención del fuego, de la escritura. Entonces, cuando se inventa la escritura, nosotros vamos a hablar que ahí ya vamos a hablar de historia. ¿Por qué es prehistoria? Porque es antes de la historia. Cuando, ¿qué significa que se invente la escritura? La escritura es un invento revolucionario para una sociedad, porque ahora ya no te queda solamente en hablar, sino ya plasmas hasta tus registros matemáticos, tu lengua, etcétera. O sea, tienen que pensar la historia no desde una perspectiva de mi actualidad. O sea, en una edad antigua o en una edad donde estaban los mesopotámicos, egipcios, etcétera, no hay tecnología, o sea, no empiezan a formarse las culturas y las civilizaciones. ¿Cuándo llegan a ser civilización o cultura? Cuando este conjunto de seres humanos logran una organización política, una organización social y hasta económica, no hablar de dinero, sino este flujo hasta de trueques comercial, o sea, empiezan a intercambiar cosas, ¿no? Trueque o a conquistar lugares, etcétera. ¿Qué significa la ciencia historia? O sea, historia es una ciencia social. ¿Por qué? Porque va a ser el objeto de estudio del hombre en la ciencia de la historia. O sea, el objeto de estudio de la historia, perdón, es el hombre. Sin ser humano no hay historia. O sea, eso es algo claro. Entonces, el objeto de estudio de la historia, pues es el ser humano, ¿no? Ahora, la historia va a hablar, o sea, va a hablar del pasado del hombre, pero no va a ser un pasado reciente, porque si es reciente, va a ser difícil
investigar su historia. Entonces, este pasado del hombre, o sea, el pasado reciente del hombre es un periodismo, es la comunicación, etcétera. En la historia, para tener una mejor comprensión de su estudio, ya como ciencia, pues mínimo unos 30 años, 50. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo van sacando fuentes históricas que ustedes van a ver en su guía. Las fuentes de la historia son directas e indirectas. Toda esa parte teórica tienen que leerla de la historia. Después sí voy a dedicar una clase para corrientes históricas, ¿no? Etcétera. Cómo cada investigador tiene una filosofía para sacar o buscar los procesos históricos. Entonces, el objeto de estudio de la historia es el ser humano, pero es un pasado que tratar que sea lejano para así nosotros ver o observar con más profundidad qué pasó en ese acontecimiento histórico. Eso es la historia. ¿Por qué es una ciencia social y no exacta? Porque está quién, porque lo hace quién, la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues es el conjunto de qué, de seres humanos, ¿no? En un establecimiento. Por eso podemos hablar de una cultura griega, cultura romana, cultura mexica, civilización egipcia. ¿Por qué? Porque logra este asentamiento de seres humanos, una organización política, una organización social y una organización que, aquí me faltó escribir, económica, ¿vale? Entonces, ya explicando esto, económica, vale. Ya explicando esto, ahora sí me voy a la clase de hoy. La clase de hoy es que la historia universal está dividida por edades. Hablamos antes de una historia, sí, una prehistoria. Cuando el hombre todavía es que, pues nómada, seminómada, o sea, cuando todavía no se establece, cuando el hombre logra establecerse, principalmente en ríos, porque un elemento vital del ser humano es el agua, y del agua, agua agricultura, y de la agricultura puedo comer. Entonces, cuando el hombre logra ese desarrollo tecnológico, entonces podemos hablar, y cuando inventa la escritura, de la historia. Y la historia universal se divide por edades. Pregunta de examen. ¿Cómo se divide la historia? Se divide por edades. Entonces, la primera edad de la historia universal es la edad antigua. Déjenme buscar un mapa de Europa que un poco nos guiemos. A mí me gusta trabajar con mapas porque a veces si no trabajamos con la geografía, es difícil a veces entender hasta los procesos históricos. Espérenme, estoy dando una imagen. Espérenme. Entonces, aquí tenemos Europa. Europa está arriba de África, está al lado de Asia, y pues si nos movemos, o sea, si vemos de frente el mapa, del lado izquierdo tenemos el continente americano. En la Edad Antigua, las principales, hay muchas culturas, chicos, pero la principal cultura que se va a desarrollar va a ser Grecia. ¿Dónde tenemos ahí Grecia? Donde estoy ahí circulando. Grecia logra ser una civilización. Aparte a Grecia se le cataloga, la cultura griega, se le cataloga le cataloga la creadora de la filosofía. ¿Por qué es la madre de todas las ciencias? Porque sin filosofía no hacemos ciencia. La filosofía se basa en la observación. ¿Qué hace un matemático con los números? Tiene que observar para también encontrar el resultado. ¿Qué hace un historiador con los procesos históricos? Tiene que observar el proceso histórico y llegar, o sea, la filosofía es la madre de todas las ciencias porque ninguna ciencia, tanto exacta como social, no puede dejar de observar, porque de la observación llego a la razón. Entonces, los griegos creían la filosofía. Los griegos es una cultura de politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que creen
creen en muchos dioses. Y los dioses van a salir de la naturaleza. Todos nuestros dioses, hasta la Virgen María sale de la naturaleza, es la diosa de la fertilidad, es la madre de Jesús, ¿no? Naturaleza. Vean, Poseidón, dios del mar, Zeus, dios de los rayos, o sea, eh, quiero que entiendan que deben de ponerse un poco en el lugar de qué es el mundo antiguo. O sea, no hay tecnología, no hay ciencia, no hay quien explique por qué tembló ese día, no sé, en Grecia, o por qué no llueve, porque todavía no entienden el proceso de qué, de traslación de la Tierra, el de rotación, o sea, todavía no saben que hasta hay otros continentes, etcétera. Entonces, un poco de responsabilidad científica se la van a dar a los dioses. Entonces van a decir, ay, no llueve, igual con los mexicas, los mayas, etcétera. No llueve porque los dioses están, no sé, molestos. Hay que hacer rituales. Empiezan los rituales religiosos. Pero los griegos tienen una característica, que los griegos no se van a conformar con Dios es igual a razón. O sea, los griegos van a trabajar en ellos, en su razón, y entienden que son seres pensantes. Y entonces van a decir, sí, sí hay dioses, sí hay muchos dioses, pero no toda la responsabilidad científica se la voy a dejar a los dioses. Y por lo tanto van a crear el humanismo. ¿Y el humanismo qué es? En donde van a decir que el hombre es igual a razón y el hombre es igual al centro del universo. El hombre debe de hacer ¿qué? Ciencia. ¿Y aquí quién viene? Pues todos los filósofos. Sócrates, Platón, aquí viene ¿qué? Un Arquímedes, empiezan a llenar una tina o un recipiente, dicen, si se mete un cuerpo, el agua que se cae es igual al volumen, etcétera. Empiezan a trabajar ya temas científicos y a tratar de dar la explicación ya no de forma religiosa, sino científica, ¿no? Hasta están los griegos cargando al mundo. Entonces, ¿qué está queriendo decir esa escultura? Que el hombre es más poderoso que el hombre, que el mundo. O sea, el hombre tiene el poder de la razón y por lo tanto tiene la obligación de dar la explicación que científica. Chicos, si no entienden esto, no vamos a poder entender por qué después una burguesía derroca las monarquías absolutistas o por qué surge una ilustración y entonces ahí viene que las independencias de América Latina, etcétera, ¿no? Pero eso es más adelante. Ok, estos son los griegos. A los griegos les puedo caracterizar algo importante, la creación de qué? De la democracia. ¿Qué es la democracia? Donde el pueblo participa políticamente, donde el pueblo puede ¿qué? Votar o elegir a sus gobernantes, etcétera. Entonces, los griegos crean la democracia, es una cultura sí precaria, pero en donde está trabajando en realizar ¿qué? Ciencia, ¿no? Entonces, caen los griegos, estoy en la misma edad antigua, no se me vaya a otra edad. Caen los griegos y ¿quién va a seguir? La cultura romana. ¿Dónde están los romanos? Pues los romanos están aquí en la botita, ahí donde vemos ese espacio amarillo, donde está ahí mi cursor, ahí es los Roma, ¿no? Roma sigue la misma herencia cultural, política y económica de los griegos, pero algo se le caracteriza más, son más militares. Y entonces los romanos son como los mexicas, van a ir por pueblos tributarios y entonces pueblos tributarios y de esos pueblos tributarios, pues ¿qué van a hacer? Pues van a ponerlos a trabajar a sus órdenes. El problema de los romanos es que tienen tantos pueblos tributarios, dominan a tanto, o sea, hasta viene la frase, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, tienen tantos pueblos tributarios que llega un punto que los pueblos tributarios se levantan contra Roma y caen. Cuando caen los romanos,
vamos a hablar que los romanos caen, o sea, primero la cultura romana se divide en cultura romana occidental y cultura romana, ¿qué? Oriental. Cuando caen los romanos es en 476 antes de Cristo. Y aquí es cuando es la caída, esto es pregunta de examen, la caída del Imperio Romano de Oriente. Porque cuando cae el de Occidente es cuando termina la edad que media, ¿vale? 1492. Ahora, aquí acaba, en 1476 se acabó la edad antigua, ¿vale? Voy a tratar de hacer estas capturas, se las voy a mandar, pero traten de hacer sus anotaciones, pongan atención y traten de hacer sus anotaciones. Se acabó la edad antigua, vamos a ir a la segunda edad de la historia, que es la edad media. Nada más déjenme aquí sacar mi captura para yo mandárselas ahorita cuando acabe mi clase. Pero, un tantito. Ahora vamos con la edad media. Ahora, la edad media es más fácil dominar una sociedad con muchas religiones que piensan que hay mucha pluralidad o una sociedad con una sola religión. Y la Edad Media opta por elegir una sola religión. Entonces aquí estamos en la Edad Media, vamos a poner una flechita y vámonos con este color. Entonces, estamos en la Edad Media, la segunda edad de la historia universal. En la Edad Media, sus características. Las características son que es una sociedad con religión única. ¿Quién es esa religión única? El catolicismo. Entonces, aquí viene una justificación. O sea, aquí se van a empezar a formar las naciones y empiezan a adoptar lenguas. Entonces, ¿cómo se va a formar Inglaterra? Pues porque todos van a hablar, ¿qué? Inglés. ¿Cómo se forma un Portugal? Por la lengua. La nación está conformada así, por símbolos patrios, por colores de banderas, por historia, pero principalmente, ¿por qué? Por la lengua. Entonces, un Portugal va a hablar, ¿qué? Portugués. Un España va a hablar, ¿qué? Español. Alemania, alemán. O sea, sí empiezan a existir varias lenguas en Europa, pero una va a ser la preponderante y cuando se limitan los territorios, la división política, empiezan a que, o sea, este mapa que yo tengo actualmente no existe en esta época. En esta época estamos hablando de varios reinos. Hasta después de Segunda Guerra Mundial, eh, es cuando hablamos ya de esta división, pero después no me quiero adelantar porque quiero explicarles por qué surgen estos espacios, ¿no? Estoy buscando aquí un mapa. Bueno, ok, en la época del feudalismo. Aquí en la época del feudalismo todavía no tenemos una, una Italia conformada. O sea, todavía no hay un, o sea, todavía no hay una Alemania así fortalecida como vemos en Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí va, ahí anda. Entonces, aquí tenemos, entonces, aquí tenemos un mapa más o menos como del feudalismo, ¿no? Entonces, porque ahorita vamos a explicar el surgimiento de la burguesía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro mapa. Vean, el Sacro Imperio Romano, Germánico, todo eso era Alemania, el Imperio Austrohúngaro alemán. Ahí tenemos a Francia, vean el mapa, todavía no está establecido en esta Edad Media.
se empiezan a conformar. La religión va a ser una justificación para ir por territorio. ¿Y cuál va a ser? Pues las cruzadas. Las cruzadas es la justificación de recuperar el santo grial de Jesús, pero realmente las cruzadas es que obtener territorio, porque los reinos van a entender que entre más territorio tengan, tienen más poder político, económico y social. Aquí empiezan a formarse reinos. ¿Qué significa un reino? Pues un reino es que la figura, aquí está tu estratificación social de la Edad Media. Hay una Inglaterra feudal, hay una Francia feudal, hay una España feudal. ¿Cómo identifico el feudalismo? Por la creación de ciudades. ¿Y la creación de ciudades qué es? Una vez que mapa del anterior, la creación de ciudades, pues es que dejar encargado a alguien que se encargue de una ciudad feudal donde hay un castillo, etcétera, y donde esa ciudad me esté produciendo ¿qué? Agricultura, herrería, no sé, había antes aquí, todavía no hay revolución industrial, o sea, aquí hay gremios, hay talleres que se llaman gremios. ¿Qué significa eso? Son talleres artesanales en donde una persona fabrica todo el suéter, fabrica todo el producto, o sea, no hay refris, no hay refrigeración todavía, o sea, no hay ni vacunas. Imagínense, hay dos pestes negras muy fuertes en Europa, que la segunda acaba con la mitad de la población. Para un historiador esto de la pandemia no es algo nuevo. Un historiador que se ha dedicado pues, al estudio del pasado del hombre, pues ha habido que durante su proceso histórico ha habido pandemias, ¿no? Aquí no hay vacunas. ¿Por qué? Porque la Edad Media cambia el humanismo de los griegos y va a decir que Dios es igual a razón, que Dios es igual al centro del universo y que Dios debe de dar la explicación científica. Murió joven. No, Dios así lo quiso. Así déjalo. Dios así lo quiso. Oye, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios así lo quiso? No, así Dios lo quiso, así lo dejamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a haber ciencia en la Edad Media. Es la época oscura. La Edad Media, por eso le llaman la época oscura, oscurentista o etcétera. ¿Por qué? Porque toda la explicación científica la dio Dios. Murió joven, Dios así lo quiso. Oye, le duelen los huesos o tiene enfermedades estomacales, Dios lo está castigando, así lo quiso. Y entonces, ¿quién se va a encargar de que todos sean católicos? ¿Por qué? Porque van a empezar a estar las mujeres o las personas que hacen rituales naturistas griegos, que le hacían a la naturaleza. ¿Cómo los van a llamar? Brujas. Eres una bruja. Y entonces las empiezan a quemar. A través del miedo van a convertir a la gente en ¿qué? Católicos. ¿Y quién se va a encargar a través de la tortura que esa persona sea católica? Pues la Santa Inquisición. Entonces, la Santa Inquisición se va a encargar de dar esa tortura a los, pues a las personas que habitan en ese régimen feudal, ¿no? No hay ciencia. Entonces se desarrolla el Nuevo Testamento y en la pintura se va a desarrollar ¿qué? En la pintura, pues se va a crear ¿qué? La creación de santos, todo lo que vemos, las imágenes catolicistas y todo eso, no vemos hasta las 10 caídas en una iglesia católica, etcétera. La pintura se desarrolla, pero desde un aspecto ¿qué? Católico. Entonces va a representar santos, a Jesús, a Jesús, a Jesús, pasajes bíblicos, Sansón, no sé, David, Rómulo, Remo, etcétera. Que la Biblia es muy sangrienta. La Biblia son pasajes guerreros de los romanos. Entonces, todo eso que vemos, o que cuando estábamos chicos y ponían en el Canal 5, etcétera, pues realmente son mitos y leyendas o
pasajes históricos ¿de qué? De la época romana, ¿no? Etcétera. Ahora, vámonos con estratificación social. Esta estratificación social, ¿quién está arriba? En un estado feudal. Hay muchas ciudades feudales, hay muchas en un estado francés, inglés, alemán un poco, y se va desarrollando, o español. Primero tenemos, en la cabeza tenemos al rey. Al rey al lado del alto clero. ¿Quién es el alto clero? Aquí se empieza a desarrollar el Vaticano. El alto clero es la iglesia poderosa. ¿Quién es el bajo clero? Un sacerdote de una colonia, de un pueblo, etc. ¿Y cómo se llama la familia del rey? La aristocracia, ¿vale? O la nobleza. ¿Quién está abajo del rey? Abajo del rey está el señor feudal. ¿Y quién está abajo del señor feudal? Es una sociedad agrícola, no hay industria, no hay revolución industrial. Se fabrica el trigo, el algodón, hay poco de ganadería, el cerdo, la vaca, etc. ¿Cómo se llama el campesino o al trabajador de la ciudad feudal? Se les llama siervos. Entonces, ¿quién pone al rey, chicos? El rey es elegido por Dios. O sea, la gente sí se lo creía. Dios puso al rey y el rey tiene el derecho divino. ¿Por qué? Dios me puso aquí. Y donde está Dios es en el cielo y yo tengo la sangre azul. Un señor feudal y un siervo tienen la sangre roja. ¿Por qué? Como el infierno. Y yo tengo la sangre azul como el cielo porque soy el representante de Dios. Dios me puso aquí. ¿Se lo creen? Por eso su hijo o su hija eran los herederos al trono. Y por eso se relacionan entre primos y hermanos, porque saben que si se van a relacionar con un señor feudal o con un siervo, entonces ya no va a ser su sangre pura, o van a perder ¿qué? El linaje del derecho divino, etcétera. Y entonces vean imágenes, empiezan las deformidades de los reinos, de los reyes. ¿Por qué? Porque la biología que dice, no puedes relacionarte con tu misma sangre porque puedes empezar a tener deficiencias de órganos o malformaciones. Por eso muchos niños no llegan ni a los 11 años, porque mueren debido a qué? Pues a la genética. Ahora, ¿cómo es esta sociedad? Sucios. Son sucios, no se bañan, no hay drenaje. O sea, aquí está el señor feudal. Aquí está mi círculo, aquí está mi ciudad feudal. Esta es una ciudad feudal. ¿Ciudad qué? Feudal, ¿no? Es un ejemplo, hay muchas. La ciudad feudal está amurallada, porque si te invaden, o sea, no hay telecomunicaciones. Te da oportunidad de levantarte de la murada y empezar a ¿qué? A echar las lanzas, los cañones, etcétera. Por eso antes tenían sus armaduras pesadas, porque si una espada te atravesaba, ¿qué iba a pasar? Pues te protegía esa armadura. No hay ciencia, no hay medicina. Entonces, si una espada te atraviesa, te infecta, no hay medicamento, no hay penicilina, nada, no hay ni para el dolor, y pues a los 2 días, 3 días de esa infección te morías. Aquí está el señor feudal. El señor feudal. ¿Dónde está el rey? El rey está en el palacio. O sea, está en la capital de la ciudad y está en el palacio. Y aquí tengo, déjenme ver, usar una plumita, y aquí tengo a los siervos trabajando, ¿no? Aquí está la sierva. El señor feudal está en un pequeño castillo y aquí están, ¿qué? Los siervos. Vale. Pongan atención aquí, porque aquí vamos a ver cómo surge otra clase social importantísima, que hasta la fecha es poderosa, ¿no? Y que tiene dinero. Aquí están los siervos. A ver, el señor feudal está trabajando para el rey, ¿no? Y el señor feudal organiza las leyes. El señor feudal organiza a la sociedad. El señor feudal organiza
hace los trueques, ¿no? Todavía no hay esta circulación de monedas. Entonces, el señor feudal tiene el poder político, tiene el poder económico y tiene el poder social. Controla a los siervos, pero el rey no lo tiene. O sea, en la Edad Media, el rey es una clase y la aristocracia parásita. ¿Quién tiene realmente el poder en la Edad Media? El señor ¿qué? Feudal. Y el rey es un ¿qué? Parásito. Lo tiene parásito contento el señor feudal en su palacio. O sea, el señor feudal recauda todo, pero el rey está feliz en su palacio. Imagínense Versalles, el Palacio de Versalles, ahí en París, en Francia. 300 personas en una fiesta, no existe la taza de baño, no existe el lavamanos. ¿Dónde hacían del baño? ¿Dónde hacían? Pues entonces, en ese palacio, en las ventanas, abrían la ventana, viendo hacia los jardines, ahí de Versalles, y le gritaban al jardinero, ¡aguas! ¿Y qué significaba eso? Aguas es una expresión de ten cuidado, atento, etc. Se quitaba el jardinero, ellos se levantaban los vestidos o se bajaban los pantalones y hacían, ya sea de sus necesidades, del uno, del dos, y ese excremento caía en los jardines de Versalles y eran los más hermosos de Francia. ¿Por qué? Porque era abono para las plantas. Luis XIV, no sé a los cuántos años murió, creo que como a los 40, etcétera, no duraban mucho, por lo mismo, no había ciencia y se enfermaban y no había cómo curarlos. Se bañó solamente 2 o 3 veces en su vida. Es una sociedad extremadamente sucia. No se bañan, hay piojos. Imagínense una prostituta, 15 o 20 encuentros sexuales sin bañarte. Pues entonces vienen las enfermedades de transmisión sexual, son de piel. Entonces son virus. Eh, Viene el sarampión, la viruela. Por eso cuando llega, o sea, esta edad media es la que nos conquista a los mexicas. Esta edad media que no se baña, cuando empiezan a enfermar los indígenas, empiezan los españoles muy enojados y le dicen a los médicos mexicas, a ver, no, que muy fregón, etcétera, cúrame. Pero ¿cómo te voy a curar de una enfermedad que yo no conozco? Porque yo en México, Tenochtitlan, en un Tenochtitlan, yo sí me baño hasta 3 veces al día. Aquí teníamos hábitos, sí, de higiene. Una Europa feudal, horrible, chicos. No, está asquerosa. No hasta inventan el perfume los franceses, etcétera. O sea, explico todo esto porque es importante que te ubiques en qué época histórica estás viviendo. O sea, estamos estudiando, ¿no? No hay sistema de drenaje en la ciudad feudal. Todas las cacas y los miados y el agua sucia se queda abajo de la ciudad feudal. Cuando llueve y se inunda esa ciudad feudal, sube el agua y suben las ratas. Y son ratas no higiénicas. Y las ratas muerden a los habitantes de esa ciudad feudal y entonces surgen las ¿qué? Las pestes bubónicas. Por eso los reyes usan, aparte son calvos, ¿no? Los europeos, pero sus pelucas, porque los piojos están comiendo su cuello cabelludo. Una sociedad sucia, sí, horrible. Una sociedad no higiénica, sí. Pero aparte, es parte de la culpa de que toda la responsabilidad científica se la están dejando a Dios. Se está volviendo una sociedad parásita. Más que el rey, ¿no? O sea, también el rey. Imagínense, es una sociedad donde la tierra es plana. La tierra es plana, todos los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra. No recuerdo quién, se me fue el dato, si Galileo Copérnico, por decir que la Tierra es redonda y los planetas giraban alrededor del Sol, lo mató la Inquisición. Entonces, es una sociedad que sí hay miedo, sí, y que todos deben de obedecer,
al rey disfrazado, porque realmente el que tiene el poder es el señor feudal. Pero, pues va pasando el tiempo, chicos. Va pasando el tiempo y estos siervos le dicen al señor feudal, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir aquí. Aquí no crezco, no, siento que no la libro. Dame chance de vivir afuera de la muralla. Me estoy haciendo aquí unos círculos. Y en esta muralla, dame chance de, este, pues de vivir. ¿Para qué? Para que cuando llegue una China, una India, comercialicemos con ellos. O sea, yo te voy a crear las ferias mercantiles. Productos que necesitamos, que no producimos, aparte los chinos ya tienen la brújula, los chinos ya tienen el papel, tienen la pólvora, etcétera. Todo lo que fabricamos en esta ciudad feudal lo vamos a intercambiar pues, con estas culturas que son ajenas a nosotros. Se crean las ferias mercantiles y entonces se van a crear las ciudades llamadas ¿qué? Los burgos o burdos. Y estos habitantes de estas ciudades se llaman como burgueses. Entonces aquí empiezan los burgueses. De siervo me llamo burgués y me vuelvo ¿qué? Comercio. Y empiezan los burgueses a introducir la ¿qué? La moneda a Europa. ¿Por qué? Porque un chino no va a querer trueque, se le echa a perder el producto, el trigo, no sé, los animales, etcétera, no aguantan esos viajes. Entonces van a empezar a morder las monedas y van a decir, el oro, son los Juegos Olímpicos, el oro es más pesado, tiene más peso que ¿qué? Que la plata y el bronce y otros este tipo de materiales, de metales. Los burgueses se vuelven comerciantes y empiezan a crear flujo comercial en Europa. Empiezan a crecer los burgueses, empiezan a tener dinero, pero empiezan a crecer las ciudades, afuera de la muralla. O sea, el señor feudal le dijo, ¿quieres ser independiente? Está bien, pero si te invaden, no te voy a proteger. Si no tienes que tragar, no te voy a proteger. Y si te enfermas, no te voy a curar. Entonces, tú vas a ser independiente, tú me vas a dar, pues claro, beneficio porque vas a empezar a intercambiar estos productos con estas culturas que necesitamos y, más aparte, te dejo vivir en paz. Los burgueses van creciendo y estos papás pues, van teniendo hijos y les dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Pues tu mamá está enferma, ¿sabes qué? Tengo mucho dinero, ¿sabes qué? No sé escribir. Tienes que ir a la universidad a adquirir conocimientos pues, para que sigamos creciendo, ¿no? Y entonces los burgueses, estos pequeños burgueses, van a ir ¿a dónde? A la universidad. La universidad, claro, controlada por la iglesia, pero sí había conocimientos, claro, leyes, medicina, o sea, sí había universidades, sí, pero es tan parásito un rey que no le interesa, o sea, vive tan cómodo en el palacio, comiendo, bebiendo con sus princesas, etcétera, que no le interesa salir más de ese estado de confort. Los burgueses no, los burgueses sí van a buscar ir a la universidad, se van, regresan. Los siervos ven que se vive mejor afuera que adentro y empiezan a qué? A salir de la ciudad feudal. Cuando salen los siervos de la ciudad feudal, el señor feudal se enoja mucho. Si tú entiendes este proceso histórico, vas a entender varios muy fácil. Entonces, el siervo sale, el señor feudal está perdiendo poder político, económico y social vigente, y entonces si entiendes este proceso histórico vas a entender varios con sus particularidades, claro. El señor feudal se vuelve autoritario, y el señor feudal autoritario. El señor feudal les va a decir a los burgueses, a partir de ahora me pagas impuestos. Y si no me pagas impuestos, te mando al ejército del rey y te mato. El burgués no tiene ejército. Tiene dinero, pero no tiene ejército. Pero el burgués, inteligentemente, se da cuenta de la dinámica de la estratificación social. Y entonces el burgués
va a ir a la capital y le hace una visita al rey. Y le dice, te están bajando el mandado. Y el rey, ¿cómo que me están bajando el mandado? Yo vivo feliz, estoy en mi palacio. No, tú no tienes el poder político, ni económico, ni social que tiene el señor feudal. Si tú lo tuvieras, serías una monarquía absolutista y entonces serías más poderoso. El burgués, inteligentemente, convence al rey, el rey le dice al señor feudal, a partir de ahora yo me encargo de las leyes, yo me encargo de la economía y me encargo si ese siervo o no trabaja en esa ciudad feudal o no. El rey le quita el poder al señor feudal y el rey se convierte en monarquía absolutista, gracias al burgués. Ahora, ¿quién va a ser el médico de la reina o de los reyes? El señor el burgués, porque fue a la universidad. ¿Quién va a controlar el dinero? El burgués. ¿Quién va a hacer las leyes? ¿Quién es el intelectual? El burgués. Y entonces, en la monarquía absolutista es la tercera edad de la historia. En la monarquía absolutista, el rey es el poderoso, pero realmente el que domina esa sociedad, ese estado, es la burguesía intelectual. ¿Vale? Entonces saco aquí captura para borrar, porque me voy ahora sí a la edad moderna. ¿Vale? Ok, entonces, si hay dudas y todo, vayan preparando sus dudas, sus preguntas y pues me las hacen saber, ¿no? Vamos a borrar aquí. Voy a borrar el mapa, no tengo líos. Y vámonos ahora con la edad moderna. ¿Qué es la edad moderna? Cuando el rey tiene el poder. Y cuando el rey adquiere los tres poderes y se vuelve monarquía absolutista. ¿Ok? El rey se vuelve monarquía absolutista y entonces, ¿quién es el autor intelectual de la edad moderna? Pues es la burguesía. La burguesía va a adquirir mucho poder. Esta burguesía tiene dinero, tiene las rutas comerciales, empieza a hacer que, esta burguesía empieza a hacer que mercantilismo, empieza a comercializar por Europa y hacer rutas que comerciales. La burguesía empieza a vestirse como una clase aristócrata, como una clase de la nobleza. Pero el problema es que la burguesía tiene la sangre roja, no la tiene azul. Y entonces cuando la burguesía voltea y le dice, o sea, la burguesía empieza a vestirse con su espadita como un aristócrata y esta burguesía empieza a cortejar a las princesas y a las reinas. O sea, la burguesía desea estar como los reyes, ¿no? Como esta clase de la nobleza, la aristocracia. Cuando la aristocracia voltea y le dice al burgués, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te vistes como nosotros? ¿Por qué cortejas a mi prima? ¿Por qué cortejas a mi hermana? Bla, 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 bla. La burguesía, ¿qué contesta? Pues porque tengo dinero. ¿Y qué le contesta esta nobleza poderosa por el derecho divino o este rey? Le contesta, no, tú no tienes derecho divino. Tú tienes la sangre roja, yo la tengo azul. Tú nunca vas a ser igual que nosotros. La burguesía se enoja tanto y va a decir, ándale, como así te di el poder y así te lo quito, y en edad contemporánea, bueno, ellos no dicen que van a iniciar edad contemporánea, pero en 1789, una burguesía molesta porque no puede gobernar, porque no tiene derecho divino, etcétera, etcétera, va a ser la revolución que francesa. Gracias a la Ilustración, Renacimiento. Pero eso también lo voy a explicar en otra clase. Lo que quiero que ahorita entiendan es por qué se dividen las edades de la historia. Y entonces le va a decir, esta burguesía molesta, intelectual y poderosa económicamente, va a decir, no me vas a dejar gobernar, no me vas a dejar ser como tú,
convence a un señor feudal resentido porque le quitaste el poder a un pueblo que no está comiendo, y vamos a decir que todo el pueblo francés se levanta contra Luis XVI porque no da bienestar social y debe de ser derrocado. Después voy a explicar Revolución Francesa en una clase. Luis XVI es hincado en la plaza de París, levantan la cabeza, le cortan la cabeza con la guillotina a Luis XVI, la levantan y le dicen al pueblo francés, ¿ya vieron franceses? ¿Ya vieron pueblo? No tiene la sangre azul como decían, la tienen roja y se corta la burguesía y dicen, la tienen roja como nosotros. Y entonces van a crear la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Y cuál es la primera ley de la Declaración de los Derechos del Hombre? Todos somos iguales. Tú, rey, y yo, burgués, o yo, siervo, yo, señor feudal, somos iguales. Y van a retomar a los griegos y van a decir, quien gobierna esta nación es a través de la república. A través de la república democrática. ¿Y qué significa eso? Que la república se divide en 3 poderes y el pueblo elige a sus gobernantes. Y entonces, esta burguesía intelectual y esta burguesía poderosa va a decir, no, en una edad contemporánea, o sea, en una edad contemporánea, va a decir, vas a estar arriba. O sea, tú vas a estar arriba porque tienes dinero, no por derecho divino. Se elimina el derecho divino y va a decir, quien esté arriba de una sociedad es porque es de parte de la clase alta o tiene dinero. Y lo vemos actualmente. Actualmente, tú puedes entrar a la recepción del Hotel París Hilton, ¿no? Hilton, pero no puedes entrar a la suite presidencial porque no tienes dinero. Y solamente la gente que tiene dinero va a ser su estatus social. Y entonces, ahora sí, la burguesía, a través de la democracia, va a poder gobernar un Estado-nación. Entonces, vámonos un poco al resumen. ¿Quién tiene el poder en la edad antigua? Quien tiene el poder en la edad antigua son los griegos y romanos. Cayeron los griegos y romanos. ¿Quién tiene el poder en la Edad Media? Sí, hay un rey, claro, sí hay una corona, etcétera, pero realmente quien tiene el poder en la Edad Media es el señor ¿qué? Feudal. Cae el señor feudal, entonces tenemos que hablar de otra edad de la historia. ¿Y quién tiene el poder de la edad moderna? Pues se lo entrega a la burguesía y se lo entrega ¿a quién? Al rey, pero llamado monarquía. ¿Por qué monarquía? Porque hay una corona absolutista. ¿Por qué absolutista? Porque el rey controla todo, el poder político, económico y social. Cae el rey absolutista, claro, lo elimina la burguesía poderosa, intelectual y económicamente, y entonces, ¿quién tiene el poder en la edad contemporánea? La burguesía. Y hasta la fecha no se ha podido derrocar a una burguesía y por lo tanto, desde 1789, desde Revolución Francesa, tenemos la edad contemporánea, no podemos hablar de otra historia porque la burguesía sigue poderosa, ¿no? Vean las fechas. La Edad Media, desde 476, dicen que aquí de 1492. La verdad no me convence. La Edad Media me convence hasta 1453. ¿Por qué? Porque es la caída del Imperio Romano, pero ahora ¿de qué? De Occidente. ¿No? Y esa me convence más. Perdón, de Oriente. Creo que ahí tuve un error. Aquí es de Oriente. Ajá, déjame aquí bajarlo. Y en la Edad Antigua, cuando cae ahí, el Imperio Romano de Occidente.
en la parte de Europa. El Oriente es como la parte de Asia. ¿Vale? No me convence mucho el 492. Lo toman por el descubrimiento de América, pero no, realmente la periodización es esta. 3500 antes de Cristo se inventa la escritura, 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Edad Media, de 476 a 1453, caída del Imperio Romano de Oriente. De 1492 al 1789, Edad Moderna, y de 1789 hasta nuestra actualidad, porque la burguesía sigue siendo poderosa y hasta hace guerras mundiales, y hasta, no sabemos si el COVID es un producto de hielos y un virus desde la época de los dinosaurios, calentamiento global, o realmente era un arma biológica, o realmente el surgimiento de una nueva medicina, o realmente a propósito. No lo sabemos, es lo que les digo. Cuando pasan los años y los siglos, la historia, el historiador tiene más facilidades de estudio de ese proceso histórico. Ahorita es muy reciente, eso no se sabe, ¿no? Pero, pues ahí está, la burguesía todavía muy poderosa, claro que sí. Carlos Slim, Microsoft, Apple, no sé. Vamos a filosofar. Díganme 5 marcas, o sea, piensen ahí, ¿no? 5 marcas de pasta de dientes. A mí se me ocurre Colgate, Cés, ¿no? Colgate, Oral-B, no sé. 5 marcas de jamones. Food, Galicia, no sé. 5 marcas de tenis. Nike, Pumas, no sé, creo que no salen de 5, ¿no? 5 restaurantes de comida rápida. McDonald's, Burger King, no sé, 5 tiendas departamentales, Walmart, Bodega Aurrerá, no sé, Palacio de Hierro, no sé, etcétera. Creo que no pasan de, o sea, sus 10 dedos, nuestros 10 dedos no pasan ni los 5, ¿no? Entonces, vemos que el mundo está controlado por pocas manos y el resto del mundo, por eso hay tanta pobreza, porque el dinero del mundo está controlado por pocas manos y por pocas naciones también poderosas, ¿no? Y lo vemos reflejado en esta vacuna del COVID. Latinoamérica creo que no lleva ni el 1% vacunados, mientras que un Norteamérica, Estados Unidos ya están todos vacunados y Canadá, pues también apenas abrió sus fronteras, porque ya pueden entrar los turistas, sin importar que lleguen con el virus o no, ya su población ya está vacunada. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a abordar cuando enfoquemos en edad moderna, en edad contemporánea. Ahora, ¿qué quiero que entiendan en esta clase? La división de la historia y la siguiente clase voy a hablar de una edad media a moderna porque voy a hablar de renacimiento y voy a hablar de moderna contemporánea porque voy a hablar de ilustración y voy a hablar de esta burguesía, por qué creció, por qué se volvió poderosa, por qué hubo hasta una revolución industrial y por qué entramos a Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hasta aquí terminamos nuestra clase. Si tienen alguna duda, hagan sus anotaciones. Esta clase es grabada y solamente quiero que hayan entendido las edades de la historia y cómo surge esta burguesía, porque esta burguesía no la vamos a quitar de enfoque hasta nuestros días, ¿vale? Entonces, bueno chicos, yo me despido. Déjenme nada más aquí sacar mi captura para mandarles las fotos. Y de todos modos, sí usen su cuaderno cuadro grande. Estas anotaciones es en el cuaderno cuadro grande. Hasta luego y cualquier duda, pues ustedes me avisan. Me avisan, me lo escriben o me lo escriben en privado, no sé, o en el grupo, no tengo problemas. A veces tardo en contestar porque estoy clase con los pequeñitos, pero sí en las noches trato de darles su tiempo y su espacio a todos ustedes. Vale, chicos, hasta luego.